Esto es la UNAM Responde y nos da muchísimo gusto saludarlos este viernes para terminar la semana en este espacio informativo en el que hacemos eco de todas esas informaciones, reflexiones y conocimientos que se generan desde nuestra universidad para beneficio sí de la comunidad universitaria, pero también de toda la sociedad. Este viernes estaremos hablando sobre una especie de lagarto en nuestra biodiversidad. Además, recorreremos la pista de calentamiento aquí en Ciudad Universitaria y en nuestra entrevista hablaremos sobre la guerra sucia. Quédense con nosotros. Después de ser víctima de algún delito, la búsqueda de justicia y a veces de verdad se vuelve un camino aún más doloroso tanto para las víctimas como para sus familiares. A partir del informe sobre la guerra sucia en México que se presentó hace unos días y de las muchas preguntas que siguen surgiendo sobre un tema complejo, sensible y doloroso, platicamos esta tarde a la distancia con el antropólogo social Abel Barrera Hernández, quien es uno de los integrantes de la Comisión de la Verdad. ¿Cómo está, antropólogo? Un gusto saludarlo aquí en la UNAM Responde. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Pues, Saludo desde acá de Tlapa, Guerrero. pues un saludo hasta Guerrero, un lugar importante para hablar de esto que nos tiene hoy aquí platicando desde nuestra universidad, maestro, y tiene que ver con la guerra sucia. Comencemos por ahí. ¿Qué entendemos por este término que le escuchamos muchas veces, que a veces lo ubicamos en el pasado y qué tanto está en nuestro contexto actual? Bueno, fueron años en nuestro país de una política de contrainsurgencia que se implementó desde las altas esferas de las autoridades, desde el presidente de la República y todas instituciones encargadas de, no de la seguridad, sino de la represión que se ejerció contra disidentes políticos, organizaciones político-militares que emergieron en aquellos años. Hablamos de un periodo cruento de 1965 a 1990, que se le cataloga precisamente como el periodo de contrainsurgencia, de la violencia del Estado, de crímenes cometidos por actores gubernamentales, principalmente el ejército, y que popularmente se le ha denominado la guerra sucia, Claro. pero es precisamente fue una política planeada, deliberada de las más altas esferas de las autoridades civiles y militares para atentar contra los derechos básicos de una población que se organizaba, que exigía espacios de participación política, que fue reprimida, que fue acallada y que lamentablemente el saldo es altísimo porque hay graves violaciones a los derechos humanos que hasta la fecha se mantienen en la impunidad y muchas personas desaparecidas. Obviamente hubo ejecuciones arbitrarias y también casos de tortura como parte de la estrategia de represión y de mismas formas de investigación que se ejercieron en aquellos años. Esto que nos dice es muy importante porque contrario a lo que podría pensarse, se está hablando de un periodo muy particular que tendría que haber terminado hace más de 30 años, es un tema muy vigente. ¿Cómo se entiende hoy este contexto o bien cuáles son las repercusiones hoy en día de este periodo y de esta forma, digamos, de hacer política? Bueno, precisamente uno de los volúmenes de nuestro informe de que tiene como, de esta colección tiene como título Fue el Estado, es precisamente abordar sobre los factores de persistencia que aún en nuestro momento histórico se siguen multiplicando y reproduciendo. Hablamos precisamente de que pues aún no se castiga, no se investiga a los responsables de graves violaciones a los derechos humanos. Se mantiene intacta la estructura delincuencial tanto al interior del Estado
por los que cometieron estas violaciones, los perpetradores, como también estructuras criminales que encontraron cobijo en muchas autoridades, sobre todo en las entidades federativas. Guerrero es un ejemplo, ¿no? Donde ahí realmente la represión fue generalizada en estas regiones. Y bueno, ahora vemos un estado casi tomado por el crimen organizado, donde se mantienen estas estructuras que son intocables. Y además, quienes estuvieron como autoridades civiles y militares, nunca se les investigó ni se les castigó. Y entonces estamos ante una situación extrema de violencia, tanto del Estado como de las organizaciones criminales. Hay autoridades a nivel federal del mismo ejército que siguen ocupando cargos y que no se les ha llamado para ser investigados por estos delitos graves. Entonces, hay muchos factores de persistencia que se mantienen. El hecho mismo de que el ejército se le coloque como un actor en el ámbito de la seguridad pública, que se quiera a la Guardia Nacional, ahora se está pues impulsando una reforma para que sean precisamente que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa Nacional. Y sabemos que es pues una institución opaca que no rinde cuentas, que se ha negado, por ejemplo, a entregar toda la información de los archivos de esos años para poder investigar las responsabilidades que tienen los militares que tuvieron en aquellos años. Claro, sigue siendo un tema entonces más vigente de lo que imaginamos y es indispensable, digamos, la investigación y el voltear a ver lo que sucedió para entender además lo que sucede ahora y lo que se está proponiendo para los siguientes años en materia de seguridad, de justicia y de política. Antropólogo, me parece importante que nos ayude a entender qué es exactamente, digamos, lo que se hace para conocer lo que sucedió en aquellos años desde la Comisión de la Verdad. ¿Qué es exactamente y cuáles son sus objetivos? Bueno, la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, el impulso a la justicia, como se le conoce, es un término muy largo, eh, fue creada precisamente por el presidente de la República. El presidente emitió un decreto el 6 de octubre del 2021, donde formalmente aparece en el Diario Oficial de la Federación la creación de esta comisión. Obviamente es una comisión que tiene 5 mecanismos. Nosotros somos parte de una comisión, la Comisión de Esclarecimiento Histórico. Aquí fuimos nombrados 5 comisionadas, salimos elegidos 3 comisionados y 2 comisionadas. Esta selección se dio a través de una convocatoria pública, obviamente unas entrevistas que se hicieron por parte de una representación de los colectivos de víctimas de la guerra sucia o de estos periodos de graves violaciones a los derechos humanos y también por parte del titular de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. Entonces, de ahí fuimos elegidos, nosotros somos 5 y obviamente fue de manera honorífica, no fue un trabajo remunerado, simplemente fue un trabajo voluntario, con mucha disposición de parte nuestra. No, cada comisionado tuvimos equipos de investigadores. De los 5 investigadores que fuimos inicialmente, porque al final quedamos 4, se contrataron, eso sí, por parte de la Secretaría de Gobernación, 49 investigadores e investigadoras, que son los que nos ayudaron a hacer todo este trabajo documental, también testimonial
trabajaron en 97 archivos y uno de precisamente los objetivos fue hacer una investigación documental sobre el esclarecimiento histórico. Otro de los objetivos fue precisamente el poder tener un trabajo directo con las víctimas para precisamente hacer un trabajo relacionado con la construcción social de la verdad. Eso es algo que logramos a través de los diálogos por la verdad. Fuimos a los diferentes estados, Chihuahua, pues también Sinaloa, Jalisco, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, el Distrito Federal. Estuvimos haciendo estos diálogos donde había testimonios, acudían los familiares, los colectivos, los sobrevivientes a dar su testimonio sobre lo que vivieron en aquellos años. Fue muy interesante porque hubo casos donde por primera vez se animaron a dar los testimonios. Entonces, esto es como un apretado balance de la situación que se vivió en aquellos años de 1965 a 1990 de las graves violaciones a estos derechos. Se buscó hacer un trabajo minucioso justamente de memoria, digamos, de conocer lo que sucedió en casos muy específicos, pero cuéntenos también sobre las revelaciones, las grandes revelaciones que encontraron a partir o a lo largo de esta investigación, maestro. Claro, precisamente una de las cuestiones que nos centramos, como fue un tema más de violaciones a los derechos humanos, pues ahí lo que nosotros hemos planteado en este informe, en esta colección, fueron casos de detención arbitraria, de tortura, como decíamos, de ejecuciones extrajudiciales, de desaparición forzada transitoria, de desapariciones forzadas, masacres, tortura sexual, violencia sexual, eh, también prisión por motivos políticos. Y dentro de estos casos, nosotros hemos documentado en esta colección alrededor de 4.009 casos de detención arbitraria, de tortura 2.237 casos, de desaparición forzada 517 casos, de masacres, son muchas masacres, de 385 casos que podemos plantear en el informe y que pues fueron documentadas por los investigadores e investigadoras del mecanismo. Son cifras brutales porque estamos hablando de personas, de familias, de comunidades que entonces han sido víctimas de distintos delitos, de distintas violaciones a lo largo de la historia y que lo más doloroso a veces puede pensarse que no es solo el delito, sino el que no se le haya hecho justicia a cada uno de estos casos. ¿Por qué estamos hablando y por qué es tan importante hablar de verdad y de justicia para terminar, maestro? Claro, una deuda histórica que hay en nuestro país es precisamente el tema del qué pasó. Por eso uno de los capítulos de nuestro informe es dar una respuesta de estos hechos cruentos que sucedieron de 1965 a 1990. Y cuáles fueron las causas que provocaron, propiciaron estas graves violaciones a los derechos humanos. ¿Quiénes fueron las víctimas? ¿Cuál fue el modus operandi? Los contextos que se dieron en aquellos años, las políticas de contrainsurgencia, los planes de contrainsurgencia, el conjunto de víctimas. Precisamente en este conjunto de víctimas nosotros identificamos 11 conjuntos de víctimas que de estas graves violaciones a los derechos humanos,
y que pues fue abriéndose este panorama en la medida en que nosotros nos adentrábamos a estas regiones con estas personas, igualmente con toda la investigación que se hizo. Y creo que ha sido muy importante, ¿no? Esto dio pie para que ahora tengamos en esta colección 6 volúmenes, ¿no? Claro. De estos trabajos que fueron pues casi 3 años de mucha, pues Mucha obviamente, investigación, mucho trabajo dedicación. compartido y todos estos capítulos están disponibles en la página que ha aparecido en nuestra entrevista, que es meh.org.mx. Habla mucho de este trabajo histórico, de lo que se vivió, insistimos en años muy particulares de nuestra historia, pero quizás nos falte o sea necesario pensarlo con las consecuencias, con la situación de violencia que se vive actualmente en nuestro país, la participación de los diferentes actores y la situación que siguen enfrentando miles de personas, miles de familias en diferentes puntos de nuestro país. La justicia sigue siendo pues un tema pendiente. Muchísimas gracias, antropólogo Abel Barrera Hernández de la Comisión de la Verdad, por ayudarnos a entender un trabajo en verdad importante para nuestra historia, pero también para nuestro presente. Al contrario, muy amables y qué bueno que a través de esta institución tan loable, la UNAM, y a través de esta comunicación con usted, podamos difundir a la población en qué consiste esta comisión y sobre todo pueda acceder a este informe que está disponible, está abierto al público y obviamente que lo que más queremos es que esto se pueda apropiar por todos, sobre todo por los familiares colectivos, para que esto se traslade al ámbito de la justicia. Claro, Queremos que se investigue y se castigue a los responsables, que se claro, termine porque la siguen impunidad. estando ahí las víctimas, exacto. Muchísimas gracias, antropólogo, que sea este un granito de arena para que todos sigamos hablando de estos temas y evitemos así por lo menos la repetición. Muchísimas gracias y saludos hasta Guerrero, maestro. Muy buena tarde. Y tenemos más información aquí en la UNAM Responde, porque la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de la Información y Comunicación, la DGTIC, en colaboración con el Seminario Universitario de Redes Sociales y Cultura General, organizan la tercera edición del Foro Universitario contra la Violencia Digital, que se llevará a cabo de manera virtual el lunes 26 de agosto a partir de las 10 de la mañana. El acoso en línea, la difusión de contenidos sin consentimiento, la manipulación digital, legislación y periodismo son algunos de los temas que serán tratados por especialistas de distintas disciplinas. Y bueno, este foro es entonces un llamado a construir un entorno más seguro para todos quienes habitamos la red. Podemos seguirlo a través de las redes sociales, en las diferentes redes sociales que aparecen en nuestras pantallas. Y en otro tema, para lograr un mejor desempeño en la práctica deportiva, se requieren de instalaciones adecuadas. En Espíritu y Garra, esta tarde conoceremos las adecuaciones que se hicieron en la pista de calentamiento de nuestra universidad, que puede ser utilizada por la comunidad universitaria. Recinto creado originalmente con el propósito de que los grandes atletas de 1968 realizaran sus preparaciones previas a las competencias, este noviembre fue reinaugurada la pista de calentamiento de Ciudad Universitaria, cumpliendo con todos los criterios para albergar certámenes internacionales oficiales de atletismo. Lo que se hizo es que se amplió de 6 a 8 carriles la pista y se le dieron las medidas para la competencia oficial, vamos. No solo fueron los 8 carriles, también las lunas, donde está la fosa de salto y la de pértiga. También los carriles también se cambiaron. Armando Carrera, coordinador de instalaciones deportivas de la Dirección General del Deporte Universitario, compartió que la pista de calentamiento llevaba prácticamente desde su inauguración en 1967 sin un mantenimiento mayor. Con el paso del tiempo, únicamente se le hicieron parches, pero no solo su uso, sino las condiciones del suelo comenzaron a deteriorar el tartán.
Ya se tenía el proyecto y con el conjunto y el esfuerzo de varias dependencias, como la Dirección de Obras, de Patrimonio, nuestra Secretaría de Desarrollo Institucional, se hizo el esfuerzo para que se pudiera hacer con esta nueva tecnología. Se colocó un material diferente que le llaman tipo sándwich, 5 o 6 capas que les ponen aquí, y este es el resultado, lo que podemos ver. Con las remodelaciones realizadas, la pista de calentamiento de Ciudad Universitaria ahora es elegible para obtener la certificación clase 2 de la Asociación World Athletics, lo que significa que no solo certámenes nacionales e internacionales se pueden llevar a cabo de manera formal, sino que las marcas obtenidas en eventos nacionales serán válidas para el ranking nacional de la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo, mismas con las que se podrá clasificar a competencias a nivel mundial. Aquí se practica el atletismo, lo que es velocidad, medio fondo, salto de longitud, salto de pértiga, lanzamiento de jabalina, lanzamiento de disco y martillo, en lo que es el atletismo. El recinto no solo estará abierto para los atletas que sean miembros de equipos representativos, la comunidad universitaria en general podrá hacer uso de la pista a través del registro en Red Puma. Cumpliendo los requisitos de la Red Puma, podrán venir aquí a trotar, a hacer varias actividades. Tenemos varios programas, entre ellos está el Me Quiero, Me Cuido, está el de AFG, Acondicionamiento Físico General. Hoy, viernes, nuestra biodiversidad nos da un buen número de razones para proteger, admirar y también para estar alerta ante cualquier tipo de lagarto moteado. Vamos a conocerlo. Un reptil rodeado de mitos y supersticiones. El lagarto moteado mexicano o enchaquirado, Eloderma horridum, vive a lo largo de la vertiente del Océano Pacífico desde el sur de Sonora hasta Guatemala. Es un lagarto venenoso que se emparenta con el monstruo de Gila. Una característica del lagarto moteado es su lento movimiento, por lo que también se conoce como iguana tonta o iguana mensa. Su aparato venenoso se encuentra en sus glándulas salivales situadas a lo largo de la mandíbula inferior, y a diferencia de otros reptiles como las serpientes, la función de su veneno no es la alimentación, lo usa como mecanismo de defensa. Su veneno causa dolor, asfixia, parálisis, hipotermia, entre otras afectaciones. Actualmente se han logrado aislar toxinas pertenecientes al género Eloderma, género al que pertenece este lagarto. Estas toxinas tienen gran potencial en el tratamiento de diabetes, Alzheimer y mal de Parkinson. Es una especie que se encuentra amenazada. Se extraen de su hábitat de manera ilegal para venderlas como mascotas y en algunos lugares es cazada por el miedo injustificado de la población, ya que no es una especie que represente peligro para el humano. En México se encuentra protegida por la Semarnat. Una especie que parece bordada a mano. Y hoy UNAM Global TV nos cuenta sobre la angustia que sienten principalmente las personas jóvenes ante la crítica situación que enfrenta nuestro planeta y que se conoce como ecoansiedad. Si te preocupas constantemente por el cambio ambiental, crees que necesitas hacer más para ayudar al planeta o que tus acciones no son suficientes, puede que estés sufriendo ecoansiedad. Es una preocupación mayor, una sensación emocional, una preocupación de mediana a grave acerca de una situación que tenga que ver con algún elemento ambiental. También se conoce como solastalgia. Quien lo propuso más directamente vinculado con el climático, pero puede aplicarse a todas las cuestiones ambientales. Por eso nosotros preferimos hablar de estresores ambientales y no de cambio climático nada más. Esto ocurre por un factor conocido como la percepción de riesgo, que se da cuando hay ciertas situaciones que implican peligro para las personas. Las cuestiones ambientales permanentemente nos pueden producir el estrés. Ahora lo están haciendo más porque somos más conscientes de ello, que nos damos más cuenta de ello o porque
algunas se están exacerbando. Puede provocar malestares psíquicos y fisiológicos y manifestarse como una alteración de los sentidos o una modificación de la temperatura corporal. Las personas más propensas a sufrir ecoansiedad son los jóvenes. Y si no hacen realmente algo que signifique una diferencia, van a tener que soportar malestares ambientales peores de las que yo soporté. Si reconoces que tienes ecoansiedad, lo mejor es realizar acciones que ayuden al ambiente y ser consciente de que los verdaderos cambios ameritan tiempo. Pequeñas acciones como ir en bicicleta al trabajo, no consumir o reducir tu consumo de carne, comprar detergentes biodegradables e incluso separar la basura, propician que se reduzca la ansiedad y también ayudas al planeta. Con esta información terminamos nuestro programa de hoy y también la semana. Agradecemos a Adriana Rodríguez su participación en la interpretación de lengua de señas mexicana, que nos permite llegar a un público más amplio. Y a todos ustedes les recordamos que podemos seguir la conversación a través de nuestras redes sociales. Ustedes ya las conocen, aparecen en este momento en nuestras pantallas para que nos hagan llegar sus dudas, sus comentarios y sigamos haciendo juntos este programa universitario. Que tengan todos ustedes un excelente fin de semana y nos vemos aquí el próximo lunes en una nueva emisión de La UNAM Responde, por supuesto, en TV UNAM. Adiós.